Bienvenidos. Está con nosotros hoy la senadora Elena Corregido, representante de la provincia del Chaco. La senadora Corregido tiene un largo currículum académico, por lo que voy a decir solamente lo más importante, porque nos llevaría buena parte del programa a hablar de su trayectoria. Es docente o fue docente universitaria, es profesora de Química y Merciología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, profesora de Pedagogía General en los profesorados de Química, Física y Merciología, y de Matemática y Cosmografía de la Facultad de Agroindustrias. La senadora tiene un posgrado en Preparación y Evaluación de Proyectos de la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Dentro de su trayectoria política, podemos destacar su militancia social y su trabajo a favor de los derechos de la mujer, alcanzando la senaduría de su provincia en el año 2007. Bueno, nosotros hace ya 5 años que estamos trabajando en este programa y nuestra intención siempre ha sido aportar aunque sea un granito de arena para que se vaya entendiendo la importancia de la política internacional en las decisiones que puede tomar un país. Estas decisiones precisamente que se toman a nivel internacional trazan un marco que muchas veces obligan o en cierta medida condicionan las decisiones que puede tomar nuestro propio país. Para poder profundizar un poco sobre este tema y ver cómo lo está viendo la clase política, hoy está con nosotros la senadora Corregido. A ella le vamos a preguntar ¿qué importancia le puede dar uno a las relaciones internacionales? ¿De qué manera influyen en el comportamiento de nuestro país y cómo influyen también en nuestro pueblo? Bienvenida, senadora. Hola. Un gusto tenerla hoy acá con Gracias. nosotros. Bueno, en realidad lo que hay que decir es que Argentina ha dado un giro muy importante en cuanto a las relaciones internacionales. Décadas atrás, Argentina, quienes gobernaban la Argentina, se vanagloriaban de las relaciones carnales con Estados Unidos y de aquel sometimiento permanente de Estados Unidos sobre todas nuestras actividades dentro del país, ¿no? Cómo nos manejaban la economía, cómo nos daban las órdenes de los ingresos de los trabajadores, es decir, habíamos perdido por completo la autonomía. Y la soberanía nacional y la independencia económica, Sí, y la verdad que cada vez debíamos más y cada vez estábamos más dependientes de la opinión y de la decisión de los Estados Unidos y de los grupos financieros internacionales. La verdad es que desde el 2003 para acá, Argentina ha dado un giro en el eje de las relaciones internacionales, ha recuperado su soberanía, su independencia económica, ha pagado su deuda externa y ha empezado a establecer relaciones con otros países. Este giro no ha sido un giro independiente de Argentina, también lo han hecho otros países de la región como Venezuela, Bolivia, Brasil, y se han constituido grupos de países, es decir, el Mercosur, por ejemplo, que había sido creado en el 91, a partir de Néstor Kirchner y de Lula, cobra vigor y empieza a fortalecerse en cuanto a las relaciones comerciales de los países que lo integran. Después se crea la UNASUR, que Néstor fue el primer titular de UNASUR, Néstor Kirchner. Sí, sí. También fue todo un símbolo en el 2005 el no al ALCA, que la verdad que le dio vigor, fuerza y optimismo a los países de América del Sur para fortalecer las relaciones y recuperar la libertad de los pueblos, la autonomía de los estados y la independencia económica. La verdad que eso también nos ha traído a la región, no solamente a Argentina, muchas dificultades, porque hemos dejado de ser el patio trasero controlado, sí, para ser países en serio. En el mundo globalizado que hay hoy en día, la interdependencia entre los países es cada vez mayor, ¿sí? ¿Por qué los medios dan tan poca importancia, o los grandes medios, no todos Sí, los medios, porque sí. dan tan poca importancia? Porque lo que se define afuera, lo que está pasando afuera, de una manera u otra, afecta a nuestra política interna, es O sea importante que los saber. grandes medios son los que dan la masividad. Claro. Ese es Claro. el problema.
y son los que tienen cobertura en todo el país. Claro, este es el tema. Y es cierto lo que dice Cristina, nuestra presidenta, es que los medios, estos medios monopólicos, que son los que nos traen las dificultades, y que son los que construyen una realidad virtual y nos muestran un país que no existe, que quizás es como ellos quisieran, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de Argentina o de este gobierno, dicen que Argentina es un país aislado, que las relaciones internacionales son catastróficas, y es mentira. Es decir, sí, bueno, eso es lo que llega. Es mentira. Fuera, sí. Y realmente, como dice la presidenta, no muestran lo que pasa en otros países porque no quieren que se den cuenta de lo que está pasando en el nuestro. Es decir, porque por la comparación uno puede darse cuenta que, bueno, que la crisis en el mundo está, que el primer mundo tiene serios problemas económicos y sociales. Claro. Y bueno, no quieren que los argentinos nos enteremos de lo que está pasando afuera para que no nos demos cuenta que en realidad la política económica y la política en este país y en la región están en el buen camino y que estamos avanzando y que vamos a seguir avanzando, pese a todo, ¿no? Bueno, en este caso, y ya no lo dejo hablar hoy, normalmente habla la mayoría del tiempo él, pero en este caso quiero reflotar lo que dijo el embajador de Corea hace muy poquito acá en este programa. Lo dijo primero en un foro donde se estaba hablando de cómo hacer negocios con Corea y con Hong Kong. Cuando le tocó la oportunidad de exponer, lo dijo delante de los empresarios. Claro, lo que dijo era muy sencillo, que cuando un empresario argentino vaya a Corea a presentar su empresa o hablar del país, que lleve información del país, porque la información que llega es como dijo hace poquito, de un país en quiebra, que un país que tiene muchos líos internos, que un país que está en default, y que él llega acá y pregunta a sus empresas coreanas cómo les va. Y ellos siempre dicen lo mismo, y va bien, pero con una gran sonrisa, quiere decir que va muy bien, ¿no? Eso es un tema importante con respecto a la información. En realidad tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, como estos medios monopólicos que construyen la realidad, que mienten, porque esa es la verdad, mienten, y que en realidad están defendiendo sus propios intereses monopólicos, que por la ley de medios en la Argentina se resisten a perder. Y en esto quiero hacer un paréntesis para decir que la justicia en la Corte nos debe hace 3 años el fallo donde establezca la constitucionalidad de la ley, que, a ver, en estas paradojas y en estas contradicciones que uno ve en el mundo entero, es decir, Argentina ha sido un país que durante muchas décadas nos han hecho sentir anglófilos. Inglaterra, Francia, Europa eran lo mejor. Siempre se dijo que Argentina era un país que crecía mirando al Atlántico, tratando de parecerse más a los europeos que a Latinoamérica. En Inglaterra es impensado que la Corte pueda intervenir en lo que el Parlamento decide. No hay forma de que la justicia, que es otro poder, establezca la inconstitucionalidad de una ley votada en el Parlamento. Sin embargo, nosotros en la Argentina tenemos una justicia que muchas veces es obediente a los grandes poderes concentrados, a los que el pueblo no vota, que son elegidos por una minoría y que se resisten también a la democratización de la justicia, que también es una de las propuestas de este gobierno para que a 30 años de democracia tengamos realmente todos los poderes del Estado democratizados. Y en función de eso es que se permiten fallar a favor o demorar el fallo de una ley dictada por el Congreso, que tiene que ver con la democratización de la información, que así como cuando quieren nos muestran a Estados Unidos o a Europa como modelo, en ninguna parte del mundo, ningún medio de comunicación puede monopolizar la información como ocurre aquí en la Argentina.
Sí, sí. Sí, Es decir, lo que es bueno en Estados Unidos no es bueno para nosotros. Sí, Y eso tiene que ver también con la colonización, que todavía hay sectores de la sociedad, que son los poderosos, que insisten con sostener a la Argentina como el patio de atrás, Sí, sí. ¿no? Y yo creo que eso es traición a la patria, claramente. Ese modelo que siempre nos muestran de Estados Unidos, a veces hay algunas fisuras que parecen pasar por alto porque son naturales, uno las ve y no le llama la atención. En este momento, con el tema de los fondos buitres, vemos que están hablando de la necesidad de que la Casa Blanca intervenga para que la Corte Suprema de Estados Unidos se aboque a tomar el tema. O sea, claramente todo el mundo sabe que es una definición política lo que se va a tomar. Sin embargo, nos muestran como ejemplo a veces un país que se supone que tiene una independencia de poderes. Lo que estamos viendo es que en realidad la Corte Suprema de Estados Unidos está funcionando como un apéndice político que es, bueno, también lo podemos ver. Sí, pero también hay que decir que quienes son algunos de los tenedores de esos bonos buitres, de los fondos buitres, de esos partidos. No solamente, también son hay una esposa de un candidato republicano que es poseedora también de esos fondos buitres, o sea que estamos ante una enorme hipocresía y lo peor de todo es que haya dentro del país grupos de poder que defiendan, o partidos políticos o dirigentes políticos que defiendan esa posición en vez de defender la autonomía de nuestro país, a nuestra presidenta, que ha hecho un enorme esfuerzo por lograr esta integración latinoamericana, esta soberanía política y económica que hoy tiene la Argentina. Hay un tema que se entronca con lo que veníamos hablando al principio, con lo que usted mencionaba de la deuda. Creo que es tan importante esto porque la deuda es algo más que una deuda a pagar, es lo que condiciona la política de todo nuestro país. ¿Cómo nos podía emplear un poco esto? ¿Cómo nos condiciona estar debiendo y tener que estar sometido, como nos pasó durante años, a los análisis? Bueno, eso se traduce después fácilmente en la deuda social interna. Entonces, si este gobierno ha logrado reducir la deuda externa y, como dijo Néstor en su momento, primero vamos a pagar la deuda interna. Es decir, la deuda interna era la cantidad de excluidos, la cantidad de desocupados, la cantidad de argentinos que estaban bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia. No nos olvidemos que en el 2001 yo recuerdo haber venido viajando por Santa Fe y la gente asaltaba los camiones que llevaban vacas. Es decir, el hambre nos había acosado y la desesperación era enorme. Entonces, cuando uno escucha en estos medios hegemónicos a estos opinadores políticos, a estos economistas que durante años nos dieron las recetas para el fracaso, que ahora opinan y dicen que estamos mal, cuando realmente es un país que tiene, no solamente que ha mejorado económicamente, que mejoró el Producto Bruto Interno, sino que mejoró en el presupuesto el porcentaje que se le dedica a la educación, a la salud, la inversión que se ha hecho en hospitales. Y cuando uno habla de salud, lo que tiene que decir es que la salud es el primer paso para el ejercicio de los derechos humanos. Sin salud, lo demás no cuenta. Y la Argentina tiene un sistema de salud pública y de educación pública gratuita, únicos en el mundo, porque la verdad que somos un ejemplo en la consagración de los derechos sociales en la Argentina. En el tema de salud, nosotros que hemos viajado un poco por un país de Asia y lo que escuchamos de los Estados Unidos es envidiable. El problema que tiene hoy el presidente Obama con el presupuesto es justamente por el problema de la inclusión de la gente en los seguros. Es algo muy elemental que creo que ni siquiera se daría acá esa discusión, si todo el mundo tiene derecho o no. Porque lo que hay que decir también es que la Argentina, desde el gobierno de Perón, desde que se consagraron los derechos de los trabajadores, pueden venir gobiernos que sean liberales, que nos engañen como nos engañaron en los 90, que nos decía que la economía se regulaba sola y que el Estado no tenía que existir porque el derrame nos iba a alcanzar a todos, y bueno, y todos sabemos que eso no es verdad, y que cuando el Estado no regula la economía,
la regulan los mercados en beneficio propio, ¿verdad? Entonces, por más que nos hagan eso, en la conciencia colectiva de los argentinos está admitido, está asegurado el concepto de los derechos que tenemos. Vamos a ir un poco antes de que se nos termine el tiempo, y yo no quisiera dejar de hablar sobre el surgimiento del BRICS. Hace mucho que está, pero en la Argentina todavía no lo tenemos tan incorporado, ¿no? Nosotros que estamos trabajando desde el 2008 con los países de Asia, vemos que de a poquito hemos superado diferentes etapas. La primera es Asia, la segunda Asia, identificar cada país y ahora identificar los grupos que hay dentro de este el continente. BRICS por ahí lo que se está construyendo es una alternativa a este modelo, pero ya a nivel internacional, que excede solo el parámetro latinoamericano. Claro, porque incorpora Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Exactamente. Claro. De hecho, juntos tienen el 40% aproximadamente de la población mundial, sí. Energía, alimentos, las riquezas, tecnología. los recursos naturales. Sí. De hecho, hace poco leí una nota que el BRICS está ayudando a China a cambiar su moneda de reserva hacia el oro, dejando de lado el dólar. O sea, están haciendo esas son las un cosas trabajo que hace falta conocer bien en qué está funcionando el BRICS. Y una de las alternativas sería buscar una moneda que sea, no que reemplace, porque todavía es muy prematuro decir, pero por lo menos que pueda disputarle la supremacía al dólar como una moneda de reserva. Claro, que como también se plantea en América Latina, es decir, que cuando comerciamos entre nosotros, lo hagamos con nuestras monedas y no siempre con el dólar. Claro. Bueno, ahí venía mi pregunta. Nuestra región, Latinoamérica, ¿debe seguir un poco el ejemplo de los BRICS y acercarnos más a Asia y a África? Sí, yo creo que sí, porque me parece que son, por empezar, economías emergentes cuyos productos brutos internos crecen. Lo que decíamos también de que es el 43% de la población mundial. Claro, sí. Que tiene, es decir, que América Latina, el BRICS, los países del BRICS, tienen una riqueza enorme de recursos naturales, de tecnología y demás. Y me parece que Argentina, que tiene a Brasil como socio estratégico y a China como el segundo socio comercial, me parece que Argentina también debería acercarse a los BRICS y ver todas estas estrategias que se van desarrollando, cómo cada país las aprovecha para seguir construyendo estas autonomías de cada país, ¿no es cierto?, en este nuevo concierto de naciones que se ha empezado a mover de otro modo. A mí me parece que es una buena noticia, digamos, que podamos seguir avanzando en este sentido. Es una prueba grande que hoy los primeros dos socios comerciales sean Brasil y China, dos miembros del BRICS, y los países del primer mundo, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, han quedado relegados. Indudablemente está mostrando que hay un cambio que hace falta también que se cristalice en las instituciones internacionales. Sí. Ahora que nombran a Rusia, que con esta cuestión de Siria, en el encuentro de San Petersburgo, que Cristina se reunió con el presidente chino, que pararon el bombardeo a Siria. Es decir, que esta asociación, esta posibilidad de los presidentes del mundo de poder ir fijando posiciones y que ya no tenga Estados Unidos e Inglaterra la palabra y el doble comando, como dice Cristina, que están en el G20 y después o en Naciones Unidas y no obedecen hasta las resoluciones que en Naciones Unidas se dictan, ¿no? Me parece que estamos en un momento muy interesante. El momento que Rusia está volviendo a ocupar su lugar como una potencia. Sí, y que me parece que nosotros, por lo menos en esta región, deberíamos hacer un recordatorio permanente de la Cumbre de las Américas en el 2005 en Mar del Plata, cuando se le dijo no al ALCA, porque creo que ese fue el momento que marcó un hito y que disparó todo esto de UNASUR, de la CELAC, ¿verdad? Y la profundización de Mercosur, que también nos permite asociarnos a los países asiáticos y empezar a pensar el mundo desde otro lugar, ¿no? Es decir, más democráticamente,
con más respeto hacia las comunidades de los demás países, a su propia cultura. Sí. Y establecer otras reglas de con juego. más autonomía Pero también. sí seguimos teniendo el mismo problema que hablábamos que hay en nuestro país sobre los medios de comunicación. Esa falta de democratización se ve a nivel internacional. O sea, nosotros podemos ver cómo las grandes agencias manejan no solo los temas que van a hacer noticias, sino de qué forma y quién es el bueno y quién es el malo. Exactamente. ¿De qué manera se podía dar una respuesta? Pues se intentó con Telesur, pero no terminó de cristalizarse al nivel que uno querría. ¿De qué forma piensa que podíamos llegar a articular esto? Lo que no se ha hecho es la desinversión de los grupos monopólicos, pero sí se han otorgado licencias a cooperativas, a comunidades indígenas, porque se le está dando voz a quienes no tenían voz. Claro. Entonces, eso se va a ver cuando tengamos realmente una red. Yo aquí en Buenos Aires, por ejemplo, no puedo ver todavía CN23, Telesur. En el Chaco sí, porque el cable que tengo sí lo pone, pero en Buenos Aires no. Bueno, nosotros tenemos el mismo problema. Y eso, claro, sí, Buenos y Aires la verdad, está dividido depende del entre cable. dos Hay un grandes. cable que es más chico, que sí lo que tiene. sí lo tiene y el bueno, que es más grande no lo tiene. Sí, Entonces, bueno, ese es el problema. Es que Pero uno cuando viaja a otro lugar, como dice Cristina, mira los noticieros de esos otros países y se encuentra con información del mundo entero, ¿verdad? Sí. Y no solamente con las catástrofes o los crímenes, sino lo que llega es una con información política general, internacional. claro, hay que sobre cómo va cada país. Hay que lograr generar interés en la opinión pública, porque hoy por internet uno puede acceder a otras fuentes de información, pero la mayoría de la gente no se toma ese trabajo. Bueno, porque es otro trabajo. Claro. Y la gente, mientras tanto, trabaja, hace su vida, tiene sus hace relaciones personales. Es más fácil prender la televisión y claro, bueno, sí, porque tiene... es el momento que llega a la casa y se relaja. Lamentablemente, a veces no se puede relajar porque le están bombardeando misiles, claro, en contra de verdad. sí mismo, ¿no? Quería hacerle una pregunta ahora, ya yendo un poquito más específicamente a su provincia. Sabemos que han realizado alguna serie de acuerdos con China, que inclusive están interesados en los árboles para poder llevarlos a Shanghái, que es una ciudad que necesita verde. Las plantaciones de mandioca. Mandioca, que tenemos bastante ahí en Brasil, en Misiones. No sabía que Chaco era una productora de mandioca. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Bueno, que es una oportunidad extraordinaria para Chaco, porque sería concretar, lograr un mercado enorme como es China. Como dice el embajador, que el 5% se interese, ya nos quedamos sin producción de lo que sea. Claro, y la verdad que esto tiene, un doble beneficio, ¿no? Por un lado, lo que sería el volumen comercial y por otro, el desarrollo de la biotecnología para la cuestión de las especies arbóreas que hay en Chaco, que serían útiles en Beijing. Sí. Y por otro lado, la cuestión de la mandioca, que fortalecería a los pequeños productores, a quienes tienen 20 hectáreas, que podrían producir la mandioca con la certeza de un mercado, claro. Y a los argentinos mismos que conozcan un poco los beneficios de la mandioca, acá se conoce muy poco. Acá en Buenos Aires se conoce poco, en el Chaco no, porque nosotros estamos Corrientes, Paraguay, que es la zona guaranítica, utilizan la mandioca como pan. En el almuerzo se consume la mandioca como... El centralismo de Buenos Aires es claro, Buenos Aires no, pero... Hace pensar que todo el país el norte sí. Y otro detalle muy interesante, los aborígenes del Chaco, yo recuerdo hace muchos años, se hizo un estudio de por qué, a pesar de la pobreza y la exclusión, no tenían avitaminosis, que sí hay en otros países africanos, por ejemplo. Sí. Y se debe a la yerba mate y a la mandioca. Mire qué interesante. Y a la algarroba, ¿no? Dale con la yerba mate, que vamos a tener a todos los asiáticos tomando así que yerba mate. Bueno, además es un alimento, la mandioca es un muy buen alimento. Sí, de esto doy fe. Claro, nosotros en Brasil tenemos varios estados bueno, que se y es muy interesante para la provincia porque asegurar a pequeños productores esta producción de mandioca evitaría que sigan que alquilen los campos
a los que se dedican a la soja. A los sojeros, ¿no? claro, Es decir, sí, frenaría sí. un poco el efecto sojización. Claro, y también, Y bueno, balancearía permitiría... un poco la producción también, claro, con ese monocultivo. Senadora, quedó mucho pendiente para hablar, así que esperamos contar con... Un temita, te digo. Es que si tocase ese tema no terminamos Pero más cortito, y para tener una idea. es que nos pasa siempre lo mismo, queda corto. Es el tema de las medicinas, sí, pero si tocamos esto no vamos a poder redondear el programa, así que si le parece bien la vamos a comprometer en otro momento para que venga. Nos gustaría hablar sobre la importancia de la medicina tradicional De china. darle un espacio legal a las medicinas alternativas, como puede ser la acupuntura, que sabemos bueno, que usted también la está usando en beneficio propio. ¿Cómo se podría esto encuadrar dentro de la legislación argentina? Porque hay muchísima gente que usa estas prácticas y que tiene muy buenos resultados. Claro, y que lo interesante sería que esté incluido en el PMO. Exactamente. Para que puedan, no solamente el que puede pagar la consulta, sino que todos que tenga puedan, este beneficio y que lo den como una alternativa, así como si uno va estresado. Ya les hago el compromiso de acercar el proyecto a la Comisión de Salud. Para que se empiece a discutir. Esto estaría genial. Sí. Y vamos a pedir que venga nuevamente para, a profundizar más en lo que se está haciendo en la provincia de Chaco también, para hablar más sobre las relaciones con este país, es quizás algo más específico. Realmente fue muy interesante, un placer recibirla. Así que muchas gracias. Un gusto conocerla, así que no nos conocíamos personalmente, fue realmente un gusto. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Favor. Gracias a ustedes. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy, realmente muy interesante. Esperamos tener nuevamente a la senadora acá con nosotros, hablar de los temas, hablar sobre la medicina tradicional china y las otras aplicaciones también. Así que los espero la semana que viene con una nueva edición de Hace Movimiento. Muchísimas gracias.